Leía por estos días el libro de los Hechos y Dios me hablaba allí a través de esta primera iglesia y con anhelo en mi corazón oraba a Dios, que sea Dios haciendo lo mismo, que sea Dios moviéndose como aquellos tiempos, hoy también. Amén. Y vayamos rápidamente al libro de Hechos y vamos a comenzar a leer desde el capítulo 2, desde el versículo 38. Allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, trayendo un mensaje que Dios le había dado, y decía así, cuán diferente es el mensaje de estos primeros tiempos a lo que hoy quizás escuchamos en muchos lugares. Y decía así, Pedro les dijo, pueden abrir su Biblia, vamos a leer casi todo en estos 3 primeros capítulos de Hechos. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Parece que el retorno está muy fuerte. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron esta palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que el mensaje de la iglesia primitiva era arrepentimiento. Dejar tu vida pasada y comenzar a seguir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y que el Señor lavará tu vida y continúas caminando con Él. Voy caminando hacia el norte, voy caminando, ejemplo, hacia el sur, doy vuelta completa y ahora comienzo a caminar hacia el norte. Esto es arrepentimiento. No es continuar haciendo lo mismo y diciendo, pero bueno, yo ya fui a la iglesia. No, es arrepentirme, cambiar mi forma de vivir. Como muestra de este arrepentimiento, el testimonio ante los hermanos era el bautizarse, donde el Espíritu Santo marcaba las vidas, llenaba sus corazones. Y este mensaje de arrepentimiento traía casi en un primer mensaje, en una primera prédica, 3,000 almas se convertían a Cristo, donde lo más importante era perseverar en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de la palabra, en el estudio de la palabra. Y esto era base en la iglesia primitiva, donde era necesario, y a causa de este espíritu que había en ellos, era la comunión unos con otros, el partimiento del pan, recordando esa obra de Jesucristo allí en la cruz. Cada vez que se reunían, recordaban, cada vez que partían el pan, cada vez que partían el vino, era recordar esa obra en la cruz a favor nuestro. Y esto era base en sus vidas, esto era base en su congregación. Dice, llenos de oración, considerada una parte esencial, primordial en el crecimiento espiritual de la iglesia. Amén. La palabra, la oración, la comunión, esto era primordial en esta iglesia. Estos primeros cristianos, continuamos leyendo, versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios se movía grandemente a través de estos apóstoles llenos del Espíritu Santo.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos que habían creído eran de un mismo espíritu, donde vemos que este espíritu no hace acepción de personas, todos podían llegar a ser juntos, unánime. Había una unión entre el templo, los hogares y las vidas de las personas. Compartían, anhelaban lo mismo, querían lo mismo, buscaban lo mismo. Donde la alabanza a Dios, ponían a Dios en primer lugar, era primordial. Y a su vez veíamos cómo todo esto hacía que sus corazones vayan cambiando y sean cada vez más parecidos a la imagen de Cristo. Este amor, todo esto que estaba sucediendo, el prójimo lo sabía. Veíamos que cada uno de aquellos que se acercaba a esta creencia, cada uno de aquellos que se acercaba a este Dios, se unía a esta comunidad y podían aún disfrutar de todo lo que en ella había. La gracia de Dios sobre ellos daba testimonio de lo que habían hecho, ese testimonio de salvación. ¿Y sabe lo que sucedía? A través de ese testimonio de cada uno que se había acercado, otros decían: ¿qué hay en este? ¿Qué hay en aquel? Yo también quiero a ese Dios. Y Dios atraía a la iglesia a todos aquellos que iban a ser salvos. Era ese amor a Dios el que era reflejado aún al pueblo afuera. Dice que hallaban gracia a la gente, se acercaba: ¿y qué tenés? Que es algo lindo lo que vos tenés, yo también lo quiero. Y era Dios tocando sus corazones y atrayéndolos a Él mismo. Dice: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y allí se me vino esta frase que se pone muchas veces el carro antes que el caballo. ¿Qué era lo primero que tenía que suceder en esta iglesia? Lo que sucedía en esta iglesia primitiva era Dios en primer lugar, era la palabra de Dios, era la oración, y de allí era esta comunión y Dios trabajando y trayendo uniendo a su pueblo todos aquellos que habían de ser salvos. Y dice que allí tenían todas las cosas en común. Vendían aún sus casas, sus propiedades, y las traían a los pies de los apóstoles y compartían todo. A nadie les faltaba, porque al que faltaba tenía y no le daban allí. Pero era Dios obrando, y vemos que el orden en primer lugar es Dios. No es todo lo que nosotros podemos hacer. Eso va después de conocer a Dios. Eso después de que nosotros conocemos a Dios decimos: pero yo también quiero hacer, yo también quiero dar. No es un mensaje para sacarle nada a nadie, quédense tranquilos, ¿no? Dice todas las cosas en común. Hechos 4:32 leamos ahora. Un poquito más adelante. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma,
Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Todos estos eran de un misma alma, un mismo corazón, buscaban lo mismo. Y esta era la razón por la cual podían disfrutar de esta comunión, de esta comunidad. Nadie quería ser más que el otro, nadie quería ser el jefe, nadie quería tener su propio grupo, sino que eran todos en común, porque Dios era el centro. Eran aquellos que estaban solamente interesados por Cristo. Y allí los apóstoles tenían que hacer lo suyo, que era llevar este mensaje poderoso de la resurrección del Señor Jesucristo, este mensaje de arrepentimiento, donde la mayor bendición para todas las vidas era que la gracia de Dios, la misericordia de Dios era derramada sobre todo aquel que se acercaba. Y esto era lo más importante. Vemos que si bien cada uno traía sus bienes, vendían sus casas, vendían cosas que ellos tenían y traían delante de los apóstoles, y decimos, aquí está esto Dios me lo ha dado, lo doy para aquel que sea necesitado, lo administraban ellos. Y vemos que los bienes no eran un problema al principio, ni eran el fin tampoco. Vemos cómo Dios abundaba y de pronto a nadie le faltaba. ¿Cuánto ha cambiado la visión acerca de Cristo? ¿Cuánto ha cambiado la visión sobre Dios? ¿Cuánto ha cambiado el mensaje del Evangelio? De pronto dejó de ser un mensaje de salvación para el perdido y pasó a ser un mensaje de prosperidad para el ambicioso. Y ha cambiado. Nuevamente se ha puesto el carro delante del caballo. Y se han cambiado las prioridades. No había necesitados. Muchos traían de todo lo que Dios les había dado y lo ofrendaban. Ninguno de estos cristianos, ninguno de estos sentía que nada de lo que tenían aún les pertenecía. Decían, Señor, tú me lo has dado, todo es tuyo. Amén. Fueron capaces de dar y compartir sin ningún prejuicio, aún eliminando la pobreza entre ellos. No dejarían que un hermano sufriera cuando ellos mismos tenían para dárselo. Jesús mismo enseñaba esto. Si alguien viene a pedirte y si tú tienes la posibilidad de dártelo, dáselo. Jesús enseñaba esto. Este espíritu que había venido sobre ellos era de gran generosidad, una generosidad sobrenatural. Fueron casi bautizados en un espíritu de sacrificio y generosidad. Y los apóstoles administraban y a nadie le faltaba. Y usted mismo se dará cuenta que cuando en su vida Dios es lo principal, nunca le falta.
Cuando su vida, Dios es lo principal, sí, usted trabaja, usted necesita un techo, usted necesita comer todos los días, pero cuando usted da generosamente, el dinero deja de ser un problema en su vida, deja de ser una carga, deja de ser algo que le duele en el corazón. Amén. Lo vemos acá. Y aquel que lo vive de esta manera lo puede decir, sí, es verdad. Había algo fundamental en esta iglesia primitiva y algo fundamental que debe ser aún hoy, y es la unidad espiritual. Es esencial. ¿Qué es esto? Esto es una lealtad, entrega y amor a Dios y a su palabra. No es, ay, yo soy de esta iglesia y pongo mi vida por esto. No, no es la iglesia, es a Dios. Es un amor a Dios, es gratitud a Dios, es lealtad, es fidelidad a Dios cuando nosotros podemos lograr esa unidad espiritual, y es la única manera que la iglesia puede sobrevivir. No existe otra manera, sino tan solamente se transforma casi en un club. De pronto quizás hacemos una pregunta: ¿cómo se siente usted ante sus pertenencias? Eso es lo que más nos cuesta. Ay, cuando Dios me tocas algo que yo lo tengo acá a la par mía. Cuando tocas mi casa, cuando tocas mi auto, cuando tocas mi... Pero, ¿sabes? Cuando nosotros nos aferramos a todo eso es cuando eso pasa a ser nuestro Dios. Quizás nosotros decimos, pero en aquellos tiempos se entregaban casas, autos no había, casas, heredades. Hoy también sé de muchas personas que entregaron casas, vehículos, grandes ofrendas, sus vidas para Dios. ¿Sabe? Eso existe. Eso existe. Debemos aprender que todo lo que tenemos viene de Dios, y por eso podemos compartir. La iglesia primitiva tuvo esta capacidad de compartir posesiones y propiedades, pero era el resultado de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y esto es muy diferente. Quizás podemos decir, sí, pero esto se parece al comunismo, y es muy diferente, porque sabe, estas ofrendas no eran obligatorias, era voluntario. Nadie le decía, che, ahora que estás en el cristianismo tenés que vender tu casa, tenés que vender tu auto, traer... No. Fue algo voluntario. Allí lo explica en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4 vamos a leer. Se encuentra alguien llamado Ananías y Zafira. Dado que el versículo anterior, los dos versículos anteriores, hablaba acerca de Bernabé, que había vendido una propiedad. Él era levita y la trajo delante de los apóstoles y los puso a los pies de los apóstoles. El levita no tenía propiedades, pero de pronto él tenía dónde vivir. Entonces trajo lo que le sobraba y lo puso allí delante de los apóstoles. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira y su mujer vendió una heredad. De pronto tenían en su corazón, che, gorda, vamos a vender nuestra casa y vamos a llevar delante de los apóstoles. Dale, ok. ¿En cuánto la vendemos? No sé, en 100, por ejemplo. Y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Escuche, y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mentiste al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres,
sino a Dios. No era obligación traerlo. Y si decimos a Dios, Dios, yo te voy a dar mi propiedad, como en este caso ellos dos, y de pronto al venderla, vendieron por ejemplo a 100, y no, pongamos 50 nomás, ¿para qué vamos a poner todo? ¿Qué había en su corazón? Si no era necesario que la vendan, no era obligación que la ofrenden, no era obligación. Pero ¿por qué tuvieron que mentirle a Dios sustrayendo? Eso sí estaba mal. Señor, yo te voy a dar 100 y de pronto, me aparezco con 50. Mentiste a Dios. Satanás llenó tu corazón. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el pecado? Mentirle, tentar al Espíritu Santo. Indicaban que no tomaban en serio sus promesas. Pedro les dijo, Satanás es la fuente del engaño. Muchas veces hacemos con Dios de esta manera: Señor, si tú me das un trabajo, yo voy a hacer tal cosa. Y prometemos, y Dios nos da un trabajo, Dios nos da salud, Dios nos da lo que pedimos, y de pronto le mentimos. No prometa lo que no va a hacer. ¿Sabe? Dios no necesita nuestra plata, Dios no la necesita, Él es dueño de toda la plata. Y sabes, cuando tú comprendes lo que es darle a Dios, te vas a dar cuenta que la plata nunca más va a ser un problema para ti, porque Dios siempre te dará. Señor, si tú me sanas, yo voy a hacer tal cosa. Señor, si tú ayudas a mi hijo, yo voy a hacer tal cosa. Y de pronto, cuando Dios lo hace, nosotros no lo cumplimos. Mentimos a Dios, y eso es lo malo. Porque no es lo importante el valor de lo que nosotros podamos traer. No, lo importante es el corazón, es la actitud, es la voluntad. Después de pronto cuando lo tenemos, ay Señor, pero no era para tanto, ¿no? Y yo te decía nomás. Yo decía nomás que te iba a servir 4 horas por día. No, yo decía, Señor, no me da el tiempo. Ahora tengo un trabajo que me ocupa 10 horas y no tengo 4 horas para servirte. No tengo tiempo para alabarte. No tengo tiempo para orar ya. No tengo tiempo para leer la Biblia. Ya no lo tengo, Señor, porque ahora trabajo. Nuevamente vemos que queremos la mano de Dios, pero no queremos su corazón. Jesús mismo se lo dijo esto a las multitudes, aquellos que le dio de comer: me buscáis porque te saciaste. ¿Saben qué hicieron? Todos esos se fueron. Buscaban solamente la mano de Dios. Estas ofrendas que ellos traían no involucraban ni siquiera todas sus propiedades, sino aquellas que querían o que les sobraba. Vendían lo que no usaban, ayudaban a otros. Ahora me hago una pregunta: ¿quién compraba estas propiedades? Ahora puedo responderla quizás también. Quizás algunos mismos hermanos de la iglesia que tenían la posibilidad, que eran pudientes, que tenían quizás grandes empresas, trabajos. Quizás ellos mismos compraban las propiedades de otros que las vendían. Y no tenían problemas con eso. Quizás después él mismo la vendía y podía. ¿Sabe cuál era lo importante? A nadie le faltaba. No dice que dejaban sus casas, porque de pronto, imagínese una masa de 3,000 personas, quizás después sumemos las esposas, los hijos, después otros 5,000, y de pronto se juntaba una aglomeración de 10,000 personas. Y a todos estos, ¿bajo qué techo lo íbamos a poner si habían vendido todas sus casas? Entonces no vendían todas sus casas. Dice que compartían el pan en sus casas.
¿Qué nos dice esta enseñanza? Nos dicen, dejaba de ser su Dios las propiedades o el dinero. Comenzaba a ser el Señor su Dios y podían tener un mismo corazón, donde la palabra de Dios era lo importante, la oración era importante, buscar a Dios, eso era lo importante. A causa de este amor los unos con los otros, otros se acercaban al Señor y el Señor añadía a la iglesia lo que había de ser salvos. Dentro de este amor era poder cubrir la necesidad del que le faltaba. Y voluntariamente cada uno se acercaba. Continuamos. No era un requisito para ser miembro de la iglesia, no era un requisito. No es que de pronto, si tú quieres ser cristiano, lo primero que tienes que hacer es traer tu casa. No, no era un requisito. La unidad espiritual traía esta generosidad, que aún esta generosidad atrajo a otros creyentes. Lo he visto en muchas veces, cuando hay una persona que decide seguir a Cristo, cómo ese primer amor pone sus corazones delante de Dios y dice, aquí estamos para ayudar, para servir, aquí está, te puedo ayudar en lo que necesites. Y eso demuestra ese primer amor. No es una forma de organización, no es un mandato bíblico, pero nos deja una buena enseñanza que son principios vitales e importantes para seguir. Vemos que todo este movimiento, al menos 5 o 6 cosas había hecho. Primero, la caridad cristiana era bastante atractiva. Los cristianos se hicieron conocidos y admirados por su bondad, por su hospitalidad y por su generosidad. Segundo, los cristianos valoraban todas las personas por igual, derribando quizás barreras sociales. No, vos tenés mucho, vos tenés poco, vos tenés medio. No, eran todos iguales. No había diferencias. Los cristianos valoraban a la persona individualmente, mientras que habían aprendido que Roma lo subordinaba a las personas al culto, al imperio. Y las personas, el cristianismo valoraba a las personas. El cristianismo afirmaba la dignidad y el valor de cada ser humano. Cada uno era importante. Había algo que atraía mucho aún a aquellos que no eran cristianos, y era que el cristianismo prometía el bien sobre el mal, y muchos romanos creían en espíritus malignos. Y esta nueva creencia, esta nueva fe parecía ofrecer protección contra los demonios. Entonces querían escuchar de esta fe, querían acercarse a esta fe, y entonces eran atraídos hacia el cristianismo. Además, esta promesa de liberación de la muerte y regalo de la vida eterna era atractivo para ellos. Había algo que no podían entender tampoco, cómo de pronto, cuando se levantó la persecución, estos cristianos seguían siendo fieles a Dios. Y de pronto los demás veían y decían, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hay dentro de ellos que aún siendo perseguidos siguen alabando a Dios, siguen buscando a Dios? Y vemos cómo esta persecución aún fue dada por Dios también. Que todos estos que estaban en un momento, que habían absorbido de los apóstoles, que habían recibido del Espíritu Santo, que sus corazones estaban entregados a Dios, comenzaron a ser dispersos. Y al ser dispersos, ese mensaje del Evangelio comenzó a ser llevado por todos los lugares del mundo, a causa de algo que parecía malo, como una persecución.
¿Entiende cómo es la obra de Dios? Habían sido llenos, habían absorbido de ese Espíritu Santo y había algo grande dentro de ellos. Después comenzó a dispersarse. Todo esto que estaba sucediendo allí estaba bueno, la comunión, ese primer amor, pero el diablo también se las ingenia para traer problemas en todo esto. Y vayamos un poquito más adelante a Hechos capítulo 6. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos y de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué es lo que crecía? La palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué había pasado acá en todas estas reuniones, en la atención al necesitado? Dentro de estos necesitados había viudas. Las viudas, estas que eran atendidas, eran viudas que no tenían familia. Y me ponía a ver por qué quizás tantas viudas, donde la proyección de vida era muy corta para los hombres a causa del trabajo, a causa de la mala alimentación, a causa de varias cosas, donde quizás a los 40 años muchas de ellas quedaban sin hijos, sin maridos, y la proyección de vida de las mujeres era aún mayor, aproximadamente 10 años más. Y allí, donde la iglesia se encargaba de sustentar a estas que no tenían familia. Y los griegos, aquellos que habían entrado a esta nueva comunidad, tenían también sus viudas, y estaban las viudas de ellos y las viudas de los judíos, y decía: ustedes atienden a las viudas de ustedes y a las de nosotros las desatienden. Y ya había allí un tire y afloje, el diablo había metido la cola, como se dice. Y de pronto la solución que traían los apóstoles era: nosotros no podemos hacer todo el trabajo, entonces busquemos personas que sean encargadas para también administrar todo esto. Y entonces habían destinado a 7, los cuales llama mucho la atención los requisitos para estas personas que iban a ser estos administradores y para servir a las mesas. De pronto, tanto tiene que ser para servir a las mesas, para ayudar a otros. Y sí, no puede ser cualquiera. No podemos estar alguien de un mal testimonio sirviendo al Señor. No se puede. Esto iban a administrar e iban a administrar lo que Dios daba. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo.
y el trabajo de los apóstoles iba a ser persistir en la oración, en el ministerio de la palabra. El crecimiento de la iglesia rápidamente marcaba la necesidad de una organización y de delegación de responsabilidades. El liderazgo de la iglesia, aquel que sea un líder en la iglesia debe ser lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en su vida, no podrá cumplir esta función. De buen testimonio. El buen testimonio es que que nuestras vidas sean correctas delante de Dios, que nuestras vidas sean correctas delante de los hombres. Que nuestras vidas, que no pueda nadie decir, sí, pero ese que está allí sirviendo, ese que está cantando, ese que está tocando, ese que dirige, ese que predica, a mí me debe. Ese que hace esto anda con otra mujer. A ese que vos lo ves ahí, bueno, le gusta, tiene vicios. Buen testimonio, que nadie tenga nada para decir. Amén. Es muy importante esto. Lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, vidas ordenadas, matrimonios ordenados, llenos del Espíritu Santo, de la perspectiva de Dios, donde el Espíritu Santo iba a ser el que nos iba a hablar de lo que Dios quiere. Y la sabiduría concerniente al aspecto práctico, donde esa sabiduría que Dios nos da, que iba a ser otro requisito, iba a ser la que nos iba a ayudar a solucionar los problemas rápidamente. No es que de pronto iban a estar allí sirviendo y uno de estos iba a correr rápidamente a los apóstoles. ¿Sabes qué? Se nos terminaron las servilletas, ¿qué hacemos? Hermanos, solucione. Para eso está ahí. No es para traer más problemas, para solucionar. Sabiduría. Sabiduría es poder también prever, sabiduría es poder organizar, sabiduría es poder delegar, sabiduría es obedecer. Y sabemos que es Dios en primer lugar. Nuevamente los apóstoles estaban poniendo las cosas en orden y enseñando cuál era la prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Nosotros nos encargaremos de la palabra. Nosotros llevaremos el mensaje. Buscaremos a Dios en oración. Y todas las otras cosas eran importantes, pero en un segundo plano. Amén. Dios hablaba a mi corazón, trayendo la necesidad de poner las prioridades en orden. Buscar a Dios, la palabra de Dios, la oración. Y sí, si nos juntamos, está todo correcto. Y si hay en nuestro corazón el deseo de compartir, está correcto. Y si hay en nosotros la voluntad de ofrendar, está correcto. Dado que también cuando hubo necesitado, hubo corazones que supieron ofrendar. Amén. Pongamos a Dios por sobre todas las cosas en nuestras vidas, nuestras iglesias, y vamos a ver cómo Dios va a hacer lo que a Él le resta. Amén. Señor Jesús, perdónanos por tantas veces no ponerte a ti en primer lugar. Señor, no buscar tu rostro, no intentar ser llenos del Espíritu Santo. Señor, tantas veces nos gusta congregarnos y nos gusta compartir y nos gusta tantas cosas, pero Señor, no te buscamos a ti. Señor, que tú seas lo primero, que la oración sea lo primero, que la palabra sea lo primero, que alabarte a ti sea lo primero. Señor, y la demostración de vidas llenas de tu Espíritu Santo sea, Señor, todo lo demás. Todo lo que podamos compartir, toda la comunión que podamos tener, es el fruto de lo que tú has hecho. Señor Jesús, gracias te doy. Gracias te doy por tu palabra.
Señor, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Jesús, a que, Señor, nuestra alma esté rendida a ti, nuestro corazón abierto a ti. Señor, a decirte, te necesitamos. Necesitamos ser llenos de ti. Llénanos con tu Espíritu. Señor Jesús, rendir nuestras vidas en búsqueda de ti, aún a través de la palabra, de la oración, Señor, y aún ser ese pueblo que tú quieres que seamos. Señor, sabiendo que cuando tú eres lo principal, tú mismo eres el que añades los que han de ser salvos, porque es nuestra vida, es nuestro testimonio lo que atrae a otros también. Señor Jesús, ayúdanos, 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 Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.